Abre tu Biblia, vamos a leer el Salmo 126. Salmo 126, cuando lo tengas, cuando ya lo hayas encontrado, puedes dar gloria a Dios. Salmo 126. La palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leerlo. Yo leo un versículo, ustedes leen el versículo que sigue, yo el tercero, y lo vamos a leer hasta el versículo 3. En el tercero nos unimos. ¿Sí entendieron? Versículo 1 yo lo leo, versículo 2 ustedes, y en el versículo 3 nos unimos. Dice así la palabra del Señor: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. ¿Ustedes? Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán en las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Juntos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Aleluya. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Amén. ¿Cuántos están contentos porque el Señor ha hecho grandes cosas en medio de nosotros? Amén. Dice este salmo se escribió cuando estaban en la cautividad al lado de un río llamado el Negev en Siria. Y dice que cuando los tenían ahí cautivos, ellos anhelaban estar en la casa del Señor cantando y adorando. Y decía, cuando el Señor, hablando de un futuro, haga volver la cautividad de Sion, o sea, sean libres, seremos como los que sueñan. ¿Cuántos de aquí sueñan grandes cosas en el Señor? ¿Cuántos de los que están aquí piensan en grandes cosas? Dice, el Señor está logrando y me está permitiendo cumplir mis sueños en Él. Entonces dice que cuando nosotros estemos, cuando el Señor haga cosas con nosotros, nosotros vamos a estar alegres, y las naciones y todos los que están a nuestro alrededor dirán: ah, mira, Dios ha hecho cosas con ellos. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí, Dios ha hecho cosas con ustedes? Entonces tienes que estar alegre. Amén. Dale fuerte un aplauso, Señor. Dale fuerte. Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendice. Que Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Y traiga en ti paz. Sí, esa paz que, como digo al Señor, que Él no la da como el mundo. Es una paz totalmente diferente. Damos las gracias al Señor porque nos permite estar el día de hoy aquí. Y bueno, hermanos, pues de verdad que el Señor no se equivoca. Dicen que nosotros somos seres imperfectos, pero el Señor es un ser perfecto. No se equivoca, y les voy a decir por qué. Porque por algo el Señor nos llamó el día de hoy. Por algo el Señor nos llamó, atendimos su llamado, estamos aquí, porque a veces no queremos venir. A veces tenemos flojera, a veces nos sentimos mal, a veces tenemos problemas y no queremos venir, pero el Señor nos llama, escuchamos su llamado y estamos aquí presentes el día de hoy. Así es que yo le doy las gracias a Dios porque pues me llamó, me utiliza el día de hoy como les decía, un ser imperfecto que soy. El Señor cuando nos llama pues nos escoge de lo más vil, lo menospreciado que existe en la tierra. Uno de ellos era yo, y entonces lo hace solamente para manifestar cuán grande es su poder y para avergonzar a los sabios. Así es. Entonces, hermanos, vamos a orar. Les voy a pedir que así como están, inclinen su rostro y oren al Señor y le digan: bendito Dios, amado Padre, Papito Dios, como tú le quieras llamar, en tus manos estamos, Señor, y gracias te damos, Padre eterno, porque esta bendita mañana nos has permitido despertar. Esta bendita mañana, Señor, nos has permitido levantarnos. Nos has permitido, Señor, tener ya un alimento en nuestro estómago. Nos has permitido, Señor, poder llegar a este lugar, tu casa de oración, Señor, para poder escuchar de tu palabra, Padre eterno.
si alguno de nuestros hermanos, Padre eterno, no ha comido el día de hoy, no ha tenido alimento en su estómago, Señor, tú hoy vas a empezar a saciarlo por medio de tu palabra, Señor. Esa palabra es alimento que necesitamos todos, Padre eterno, para poder tener un crecimiento espiritual, Señor. Padre bendito, porque muchas veces nos afanamos en las cosas de la tierra, Señor, y nos olvidamos del alimento celestial. Pero el día de hoy, Padre eterno, estamos delante de tu presencia, clamando y suplicando, Señor, que seas tú en medio de nosotros, Señor, que tu Espíritu sea derramado y seas bendiciéndonos a cada uno de nosotros, Señor, y alimentándonos con tu palabra, Señor, que no sea esta palabra humana, Señor, que sea una palabra, Señor, que tú traes a tu pueblo por medio de mí, Señor, que me uses, Padre eterno, como un instrumento tuyo que soy, Señor, para poder presentar al pueblo, Señor, y sobre todo a mí lo que quieres que conozcamos, Padre eterno, en el nombre de mi Señor Jesucristo, Padre bendito, te suplico, Señor, que seas tú dirigiéndonos, Señor, quitando todo impedimento, toda enfermedad, toda molestia, todo enojo, toda ira, todo coraje, Señor, todo impedimento del enemigo que se puede entorpecer, Señor, que tu palabra penetre hasta los huesos de cada uno de mis hermanos y míos, Señor, porque tu palabra el día de hoy, Señor, viene a dar vida, Señor, a todos esos huesos, Señor, que estaban ahí amontonados. Tu palabra el día de hoy viene a levantarnos, Señor, viene a decir, Señor, que tú eres el único, Padre eterno, que puede dar vida en este día, Señor. Y hoy venimos a tus pies, Señor, para suplicarte que seas tú quien nos tome, Señor, y quien nos guíe, nos dirija para poder conocer el mensaje que traes. En el nombre de mi Señor Jesucristo te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén. Y bueno, hermanos, como ustedes sabrán, pues, algunos han estado escuchando a lo mejor las prédicas de las veces anteriores. Hubo dos prédicas que a mí en lo personal el Señor me hizo que recordara para poder traer el mensaje que Él quiere para el día de hoy. La primera prédica que el Señor me decía era: ¿ya comprendiste cuál es tu llamado? El Señor hace unas semanas nos decía: comprende tu llamado, ¿a qué te llamé? ¿Ya comprendiste? Decía, porque si ya lo comprendiste, necesitas confiar en mí para que lo puedas llevar a cabo. Y me decía, si no lo has comprendido, y hoy el Señor te dice, si ya comprendiste, confía en mí para que puedas hacerlo. Pero si no lo has comprendido, confía en mí para que puedas comprenderlo. Y la otra prédica que el Señor me ponía decía, aún hay tiempo. Estamos hablando, hermanos, de que hoy en día las señales ya están y sabemos que el Señor pronto viene. ¿Y cuántas veces hemos escuchado a la gente decir, el Señor pronto viene? Si no mal recuerdo, yo cuando no me congregaba y cuando no había decidido ser cristiano, cuando no conocía del Señor, ya escuchaba que las personas decían, el Señor pronto viene. El Señor pronto viene. Y te puedo decir, yo tengo creo que como 35 años escuchando esa frase y no viene, ¿no? Pero las señales están cerca, las señales ya están, más bien el Señor está cerca y el Señor nos está dando un último tiempo, una última oportunidad. Y Él me decía que para que nosotros podamos comprender nuestro llamado y podamos llegar a la corona que nosotros buscamos, que es estar en la presencia y gozarnos del Señor, necesitamos algo. Y el día de hoy la prédica lleva por nombre puestos los ojos en Jesús. Aleluya. ¿Cómo se llama, hermanos? Puestos los ojos en Jesús. Y les voy a leer algo. Dice en Mateo 14:24. Vamos a iniciar con este texto. Mateo 14:24. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo,
tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hasta ahí nos vamos a detener. ¿Y por qué les quiero hablar de este pasaje primero? Porque ¿cuántos de nosotros hasta el día de hoy hemos tenido problemas? ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas económicos, problemas familiares, problemas en el trabajo, físicos, enfermedades? Todos, ¿sí o no? Y a veces en la tormenta hay ocasiones en que creemos en Jesús y vamos como Pedro, viéndolo, y vamos sobre las aguas sin miedo, ¿cierto o no? Pero de repente, híjole, aparece una tempestad. Te enojaste con tu pareja, peleaste con tus hijos, te quedaste sin trabajo, te quedaste sin dinero para la comida de ese día. ¿Y sabes qué haces? Dejas de ver a Jesús y volteas a ver el problema. Y entonces pasa lo que a Pedro. Ay, es que empiezo yo a pensar en toda esa situación, menos en que yo necesito tener los ojos puestos ¿en quién? En Jesús. Porque es el único que me va a llevar, que me va a guiar para poder superar esta situación. Algo importante: a lo mejor no te va a llegar el dinero ese día. A lo mejor no te vas a contentar ese día con tu esposa. A lo mejor ese día no te van a dar trabajo. Pero va a haber algo que el Señor va a estar haciendo, aunque tú no lo veas. Sí, Señor. ¿Sabes qué va a hacer? Tú vas caminando, sientes que te hundes y te va a decir: espérate, aquí estoy. Y te va a sostener como sostuvo a Pedro. Y te va a dar paz, te va a dar tranquilidad, y a lo mejor ya tranquilo vas a poder analizar y vas a poder pensar qué puedes hacer, y Él te va a abrir los ojos y las cosas se van a ir dando, no como tú quieras, sino como el Señor desee. ¿Amén, hermanos? Y fíjense que yo estaba preparando la prédica y en la semana escuché una historia que me decía: el Señor por algo quiere decirle al pueblo, y quiere decirnos: pon tus ojos en mí. Decía que había una señora que había ido a visitar a una amiga y llevaba a su hijo pequeño, como de 6 años. Y resulta que en la casa de al lado estaban haciendo una construcción, así como de repente aquí a los lados están construyendo, ¿no? Y entonces la señora estaba muy atenta platicando con su amiga, y el niño se salió. Y cuando lo busca, ve que a la mitad del andamio va el niño caminando. Y la mamá pues se angustia. ¿Quién de ustedes no se angustiaría ver a un niño de 6 años subiendo por un andamio? ¿Sí? Donde no tiene una protección como tal, porque está preparado para que los albañiles o los ingenieros, los maestros suban, pero ellos saben cómo hacerlo. No cualquiera tiene la facilidad de poder subir. ¿Están de acuerdo o no? Entonces la mamá empieza a gritar: bájate, bájate. Y el niño voltea y ve hacia abajo y empieza a temblar de miedo. El niño estaba por caer, y de repente el maestro que estaba hasta arriba le dice: no se preocupe, yo aquí lo veo. Y el niño voltea hacia arriba y ve al maestro y le dice: sube. Y el niño ahí va caminando viendo al maestro albañil que estaba arriba, y llega con él. El albañil lo toma y lo regresa a su mamá, sano y salvo. Y el Señor me decía: así quiero tus ojos. No mires al problema, no mires hacia abajo, no mires hacia atrás.
mira hacia el frente. ¿Ustedes han escuchado o algún día han tenido la oportunidad de ir al hipódromo? A lo mejor algunos no hemos ido al hipódromo, pero hemos escuchado de las carreras de los caballos. Yo leí en una ocasión que los caballos, su cara es alargada y sus ojos están como en zigzag, ¿no? Es decir, así, como hacia los costados. No ven totalmente hacia el frente, sino como que ven a los costados. Y cuando van a estar en las carreras de los caballos les ponen algo aquí que no sé cómo se llama. Tapaojos. Sí, que les ponen algo aquí para que el caballo no voltee o no alcance a ver al caballo de al lado, mucho menos al jinete ni a la gente, es decir, para que no se distraiga, para que el caballo solo vaya viendo hacia la meta, hacia el frente. Y el Señor nos decía, hoy necesito que tus ojos estén hacia la meta. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es nuestra meta? Jesucristo. Nuestra meta es el Señor. Entonces, si no hemos comprendido nuestro llamado, pero ponemos los ojos en el Señor nos va a decir qué necesitamos hacer. ¿Sí? Si ya lo comprendimos, pero ponemos los ojos en el Señor, Él nos va a decir cómo lo vamos a hacer. Porque una cosa es qué voy a hacer y otra es cómo. ¿Estamos de acuerdo? Y la otra, ¿quieres llegar a la meta? No te desvíes. Aquí, mirando al frente. Porque Jesús nos mostró el camino y como peregrinos que somos, debemos de poner nuestros ojos ¿en qué? En Él. No desviarlos. Algo importante. ¿Quieres tener un viaje? Porque la palabra de Dios dice que nosotros habitamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y vamos a hacer un viaje con el Señor. Estamos haciendo un viaje. Pero ¿qué pasa cuando viajas con 16 maletas? Y te vas en carro, a veces caben las maletas o cabes tú. Si te vas en autobús o en avión, te cobran el sobrepeso, ¿sí? El Señor nos dice, te voy a invitar a que viajes y que vayas conmigo, pero tienes que ir liviano, tienes que soltar. ¿Y qué quiere que soltemos? Todo lo que nos impide tener los ojos puestos en Él. Nuestro enojo, nuestra ira, nuestra soberbia, nuestro ego, nuestra tristeza, nuestros pecados. Cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestros pecados. A lo mejor me dicen algo y estoy a la defensiva. A lo mejor todavía ni me dicen y ya solté el sablazo. A lo mejor cualquier cosa que veo me enoja. A lo mejor cualquier cosa que me hacen me pone triste. ¿Cierto o no? A lo mejor ni siquiera permito que me digan nada porque yo los miro de arriba hacia abajo. Y el Señor nos dice, no tienes tus ojos puestos en mí. Y cuando me lo dijo, de verdad que cuando yo estaba preparando dije, cierto, viajo con muchas cargas, andamos caminando así, porque traemos el peso, y aunque los demás no te vean caminando así, tú te sientes así. Pero dice su palabra, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, porque yo os haré descansar. Es decir, Él te va a tender la mano y Él te va a decir, vamos, te voy a guiar. ¿Sí? Sin peso del pecado, porque si tú no llevas pecado y tienes los ojos puestos en el Señor, vas a saber cuál es su voluntad. Vas a entenderla y la vas a aceptar. Porque yo les decía, ¿cuántos de nosotros queremos que se hagan las cosas a nuestra manera? Y le oramos al Señor y le decimos, y no está mal, yo digo que no está mal que le digas, Señor, ayúdame y provéeme. Y hay gente que dice, quiero un carro último modelo rojo, ¿sí? Para andar en la calle y que todo el mundo me vea. Y el Señor dice, naranjas. No. Pero si dice, Señor, necesito un medio de transporte para poder llegar
a los lugares que tú necesitas que llegue, para las personas que necesitan conocer de ti, para tener un medio de transporte, para seguirme congregando en mi iglesia o en el templo, para seguir teniendo un medio de transporte para poder llevar, no solamente llegar yo, sino llegar con mi familia. El Señor nos provee. Y a lo mejor hemos pedido mal, porque no tenemos puestos los ojos en Jesús. ¿Sí? Nuestra visión tiene que ser entonces al frente. Hay otro texto que dice, que está en Hebreos, en el versículo 12. Hebreos 12, y el encabezado sí dice tal cual, puestos los ojos en Jesús. Y dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sí? Y nos dice nuevamente, quítate, despójate de ese viejo hombre, quita todo pecado, nada que te detenga para que puedas tener los ojos, ¿sí?, en Jesús. Porque él dice, él, aún sintiendo, quitando toda vergüenza, toda situación que se podía presentar, porque ustedes bien saben, lo hemos escuchado muchas veces, que cuando alguien era crucificado, era porque era considerado una persona de lo peor, ¿sí? Y entonces él, sabiendo que iba a estar crucificado, así lo aceptó por algo, para nosotros, ¿sí? Para redimirnos, para que nos perdonara los pecados y para que el Señor, ¿sí?, pudiéramos estar con sus ojos, porque dice la palabra del Señor, ¿te cuesta trabajo seguir su palabra? ¿Te cuesta trabajo? ¿O nos cuesta trabajo seguir su palabra? El Señor en la semana me decía, si oras, pero no lees mi palabra, si lees mi palabra, pero no oras, si oras y lees mi palabra, pero no te congregas, si te congregas, pero no oras, ni lees, ni me alabas, eso es obediencia a medias. Y la obediencia a medias es desobediencia. Y en ese momento dije, Señor, te he fallado. Quiero que mi papá me sostenga de la mano. Quiero que vaya, y a veces en ese momento es cuando le dije, recuerdo un pasaje de una frase o un texto, no sé cómo era, que una persona decía que iba con su hijo y el papá le decía al hijo, agárrate fuerte de mí para que no te caigas, y el hijo le decía, mejor agárrame tú. Y entonces en ese momento le dije, Señor, sosténme. ¿Soy en serio perfecto? No, tal vez no soy la mejor persona que puede tener el Señor aquí arriba. Tal vez no tengo nada que ofrecerle al Señor, y tal vez ni siquiera nada que decirte a ti, porque me equivoco como tú y yo, como tú y los demás, ¿sí? Me equivoco, y a veces me equivoco más de lo que te puedes imaginar. Pero el Señor me decía, si tú obedeces lo que yo traigo para ti, vas a poder. Y en ese momento le dije, Señor, es que a veces no he podido. Y me dijo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y nuevamente dije, puestos los ojos en Jesús, ¿sí? No en el pastor, no en los hermanos, no, en Jesús.
Él es el único que nos va a ayudar a soltar todo lo que traemos. Él es el único que nos va a ayudar a llegar ¿a dónde? A la meta. Y haciendo una comparación, a lo mejor, no sé si esté buena o mala, pero nosotros podríamos ser esos caballos en el hipódromo y Él nuestro jinete. Esa persona que nos dirige, esa persona que nos lleva y que nos dice: no desvíes tu mirada porque vives en este mundo, pero no eres de este mundo. Y precisamente les digo esto porque el día de hoy, un día grande para todas aquellas personas que no creen en el Señor, un día de fiesta para todos aquellos que creen que Jesucristo no venció a la muerte, porque hoy 31 de octubre se celebra el Halloween en muchos lugares, ¿sí? En unos donde le llaman la víspera de todos los santos y en otros donde le llaman la noche de brujas. ¿Y por qué la víspera de todos los santos? Porque al siguiente día le llaman que vienen todos los santos, ¿no? El 1 de noviembre vienen todos los niños que no pecaron, dicen las tradiciones, y el segundo, el 2 de noviembre, el Día de Muertos, ¿no? Donde regresan todos los muertos aquí a comer y a gozarse de lo que le prepararon, y que incluso le ponen todo lo que a lo mejor hasta los mató, ¿sí? Le ponen la botella, le ponen los cigarros, a lo mejor eso fue lo que los mató, y se los ponen otra vez, ¿no? Para que se vuelvan a morir. Pero el Señor nos dice: eres de este mundo, pero no te comportes como los de este mundo. Y si lo estás haciendo o lo estamos haciendo, es porque estamos desviando la mirada. Y no me refiero a que a lo mejor nosotros nos vistamos o que pongamos ofrenda, mucho menos, pero a lo mejor estamos dejando de hacer cosas para agradar al Señor por estarnos comportando como en el mundo. Y su palabra dice: ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo. ¿El cuerpo de quién? De Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. ¿Sí? Eso lo dice en una traducción, eso está en Colosenses 3, y en otra traducción dice: y que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, y a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Sí? Entonces, el Señor nos dice: necesito que pongas tus ojos en mí, porque ustedes han escuchado que va a haber una tribulación, ¿cierto o no? Donde el Señor va a sacar a su iglesia de este lugar para que no padezca, ¿cierto o no? Pero dice también su palabra: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y entonces el Señor hoy nos dice: yo no quiero que solamente seas llamado, yo quiero que seas escogido. Y entonces, si tus ojos en este momento no han estado puestos en el Señor, si nos está costando poner los ojos en Jesús, hoy el Señor nos invita y nos dice: ¿la vida se te hace difícil? ¿La vida se te hace pesada? Pon tus ojos en mí, que yo te voy a levantar, yo te voy a sostener, yo te voy a decir: ven, camina sobre las aguas, y lo vas a poder hacer. Sobre ese problema que tienes vas a poder avanzar sin detenerte, pero no voltees tu mirada. Sígueme viendo, ¿sí? Sígueme viendo, porque si no lo vas a poder lograr. Y entonces, aún hay tiempo, decía la prédica anterior, pero ese tiempo que no te deje como el Señor que andaba con su hijo y que le dice el Señor al hijo: hijo, córrele. Iban a tomar el camión: córrele, hijo, porque ya va a llegar el camión. No, espérate, no, córrele, hijo, no, de todas formas ni lo vamos a alcanzar. Y el Señor dice: tú córrele, si te deja, que te deje corriendo, pero que no te deje a ti el Señor corriendo, que lo puedas tomar
el transporte para ese viaje con el Señor a tiempo, ¿sí? A tiempo. Porque entonces, cuando tú estás en la brecha, cuando tú tienes los ojos puestos en el Señor, cuando las situaciones son más fuertes de lo que tú pensabas, pero dices, Señor, yo no puedo, ayúdame, levántame, restáurame y dame la fuerza para seguir teniendo los ojos puestos en ti, porque solamente tú eres el único que me puede levantar. El Señor se apiada de ti y te levanta y te restaura. Y si en ese momento te llama, ¿estás listo? ¿Sí o no? Pero si dices, pues otro ratito. Decía, una vez escuchaba un pastor que decía, ¿saben por qué el Señor no nos dio ni la fecha ni la hora? Porque si no nos daría permiso de pecar y hacer lo que quisiéramos. Y en los últimos segundos decirle, Señor, perdóname. Pero no, porque Él no quiere que hagas tu voluntad, sino que Él quiere que hagas la suya. Y en algún momento les decía, ¿cómo vamos a hacer la suya si no lo conocemos? Sus discípulos dijeron, ¿viene quién? Un fantasma, porque todavía no le conocían como debiera. Pero cuando le dice, tranquilo, soy yo. Y Pedro en ese momento dice, si eres tú, ordena que yo vaya, porque si tú ordenas, yo obedezco, sabré que eres tú. Y le dice, ven. Y va, y como les decía, él tenía los ojos puestos ¿en quién? En Jesús. Y pudo caminar. ¿Cuántos de nosotros en su momento viendo ese pasaje no nos gustaría caminar sobre las aguas como lo hizo Pedro y ver el poder de Dios en ese momento? Yo creo que muchos. Pero ¿sabes qué? Somos personas de poca fe. Así les dijo. No, pero ¿qué crees? Que un día escuchaba que un hermano dice que lo presentaban en una iglesia y decían, este hermano es un hombre de mucha fe. Y el hermano se fue y dijo, perdón, pastor, lo corrijo. Soy un hombre de poca fe, pero de un grande Dios. De un grande Dios. Dice, porque a lo mejor mi fe está creciendo, pero no está así como usted lo cree. Entonces el Señor dice, hombres de poca fe, ¿por qué? Porque no lo conocemos. Porque no tenemos nuestros ojos puestos en Él. Y por lo tanto, de nada sirve, de nada nos va a servir hacer obras buenas y predicar y tocar bien padre y salir a la calle a caminar y regalar folletos si nuestra mirada no está en el Señor, porque entonces no estamos haciendo las cosas como el Señor quiere. Por eso decía, ¿conoces tu llamado? Pon tus ojos en mí. ¿No lo conoces? Pon tus ojos en mí, porque te voy a guiar para saber qué es lo que vas a hacer. ¿Sí? Dice, porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Y te voy a contar una historia para que, si te llega a pasar, te des cuenta. Dice que había unas ranitas jugando en un estanque. Todas jugaban las ranitas bien felices. Y de repente unas muy traviesas y desobedientes empezaron a pelear y ¡zas! Que se salen del estanque y cayeron donde estaba la tierra, pero con todo el agua que se movía, pues ya había lodo. Y entonces ya estaban ahí revolcándose en el lodo. A veces esas ramitas podemos ser nosotros, ya estamos en la presencia del Señor, ya estamos conociendo del Señor, ya estamos disfrutando de ese gozo y nos volvemos desobedientes y empezamos a pelear y empezamos y ¡fum! Nos salimos y nos vamos ¿a dónde? Al lodo, al mundo, y estamos ahí revolcándonos y de repente las otras ranitas cuando las ven les dicen, a ver, ¿para qué están así? Regrésense. Y estas empiezan a querer regresar, pero con el lodo se rebalan sus patitas. Y a veces nos pasa a nosotros así, queremos regresar a estar en la presencia de Dios, pero como estamos tan acostumbrados a estar en el mundo, no podemos.
nos cuesta trabajo, ¿sí? Y de repente estas ranitas que estaban en el estanque empiezan a dudar del poder del Señor. Y les dicen, no, ya ni le intenten, ni van a poder, ahí se van a quedar, y ahí ya en el lodo van a morir. Y estas bien emocionadas, brincando. Y de repente una dice, ya no me voy a morir. Ya no soy desobediente, no se van a compadecer de mí y me voy a morir en el fango. Y deja de esforzarse. Pero había otra que cada vez que le decían, ya no te van a perdonar, ya te quedaste ahí por desobediente, y se aferraba y se aferraba, y cada vez que más le decían, más se aferraba. Y de repente, ¡paz!, que logra llegar al estanque. Y llega al estanque y lo primero que hace es empieza a abrazar a todas las ranitas. Y les dice, gracias, gracias. Y las ranitas se le quedan viendo y le dicen, ¿por qué? Y ella, gracias, gracias. Y todas, ¿por qué? Y ella, gracias. Y una de ellas se le para enfrente, la agarra, la ve a los ojos y la sacude y dice, ¿por qué nos da las gracias? Dice, porque soy sorda y sé que me echaban porras para llegar. El Señor te dice hoy, no escuches al mundo, no escuches a aquel que te critique, que te dice, tú no puedes, tú no sirves, tú no vales. El Señor te dice, confía en mí, pon tus ojos en mí y vas a poder llegar a la meta donde yo quiero que estés. Hermanos, vamos a Hechos, en el capítulo 7 vamos a terminar. Hechos 7 y vamos a ir al 55. Porque hace un rato, hermanos, pedíamos al Señor por medio de la alabanza, por medio de la adoración, y le decíamos, que tu Espíritu descienda, Señor, que tu Espíritu descienda, porque tú nos convocaste, tú nos perdonaste, ¿sí? Y queremos llenarnos de esta agua que tú das, de esta agua que da vida. Porque se acuerdan cuando Jesucristo llegó a Samaria y porque justo tenían que pasar por ahí y a la mujer samaritana le pidió agua. Y la mujer le ofrecía y le dice, ¿tú me pides agua a mí? ¿Que tú no sabes que ustedes no hablan con nosotros? Pero más bien lo que ella no sabía es que el Señor tenía un plan y le dijo, cuando tú sepas con quién hablas, sabrás que yo doy el agua que no te permite que vuelvas a tener sed. Y el Señor hoy nos dice, le decíamos hace rato, que tu Espíritu descienda, danos de beber, Señor. Y hoy te dice, ¿quieres beber? ¿Quieres tener esa agua que da vida? ¿Sí? Necesitas confiar en mí, poner tus ojos y les decía, Hechos 155 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y el Señor hoy nos dice, si tú quieres ver la gloria de Dios, necesitas poner tus ojos en Jesús, que se encuentra sentado ¿dónde? A la diestra del Padre. Entonces, así como el pequeño en la mañana, el que les decía, veía al maestro y no quitó su mirada hasta que fue salvo, así el Señor hoy te dice, pon tus ojos en mí, déjate guiar por mí y yo te voy a llevar a que alcances esa corona que tanto anhelas. Amén, hermanos. Hermanos, les voy a pedir que se pongan de pie, vamos a orar en esta bendita mañana. Si alguna persona el día de hoy quisiera, pues que la iglesia orara por ustedes, porque a veces tenemos problemas, a veces tenemos situaciones y a veces el Señor nos dice, yo los permito para que tú pongas tus ojos en mí, y quieran pasar aquí al frente y doblar sus rodillas frente a